orgullosamente cuencana por tener un agua deliciosamente refrescante y curativa. Ven al agua de Pitimas. Orgullosamente cuencano, hermosa tierra. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva edición de Voces de la Ciudad, aquí a través del portal digital Voces Azuayas. Como cada domingo les saluda Rosana Encalada y tenemos interesantes e importantes temas que abordar, que discutir, que debatir, sobre los cuales reflexionar. Y uno de ellos, el que nos convoca este fin de semana, es la educación técnica y tecnológica en el país. Este es un nivel de formación necesario para los bachilleres, necesario para el país, necesario para la región y por supuesto una alternativa de formación para quienes a futuro puedan tener un espacio laboral, un espacio en el que puedan desarrollarse. Es necesario que podamos conversar sobre este nivel de formación frente a ¿qué podríamos decir? La angustia que pueden tener muchos bachilleres de no lograr conseguir un cupo para una carrera universitaria u otros tantos que quizás no tienen interés en una carrera universitaria, pero que necesitan una alternativa para luego poder sobrevivir, para luego poder ejercer y practicar y para estar en un espacio laboral. Y justamente para abordar este tema, los pros, los contras, la importancia, quizás las limitaciones que todavía hay aquí en el país que tiene este nivel de formación, nos acompañan ya muy interesantes invitados profesionales que tenemos en esta mañana. Está con nosotros Jimena Álvarez, ella es directora de la Unidad Académica Técnica y Tecnológica Salvador Allende de la Universidad de Cuenca, UCuenca TEC, un espacio que nace de lo que fue, y muchos de quienes nos están siguiendo recordarán la Escuela de Trabajadores Salvador Allende, y que ahora ha logrado convertirse ya en un espacio para brindar este nivel de formación también gracias a los cambios en la Ley Orgánica de Educación Superior que permite a las universidades entregar también este tipo de formación. Junto a Jimena Álvarez está Juan Francisco Cordero, él es rector del Instituto Técnico y Tecnológico Superior WISEN de aquí de la ciudad de Cuenca, también catedrático universitario, con quien vamos a dialogar sobre estos procesos de formación. Y todavía esperamos la conexión de Fidel Márquez, él es consejero académico del Consejo de Educación Superior. Nos hemos puesto ya en contacto con él, nos dice que está con un pequeño problema técnico, pero que en breves minutos estará conectándose. Pues esperemos efectivamente que así sea. Es importante tener también a quienes están al frente de las instituciones que rigen la educación superior aquí en el país. Quisiera también mencionar todas las dificultades que hemos tenido con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Ha sido casi una semana en la que no se ha podido concretar la participación de un funcionario. Nos ha preocupado muchísimo y creemos que es muy lamentable que los funcionarios de la zona 6 de la Secretaría Nacional de Educación Superior aquí en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, tengan que pedir permiso a la ciudad de Quito, donde además se da todo un trámite engorroso y larguísimo para poder participar en una entrevista, en un proceso de diálogo. No sabemos si es falta de confianza con las autoridades locales, si es una necesidad de disponer qué es lo que pueden decir, qué es lo que no pueden decir. En realidad es un tema que nos ha dejado muy preocupados, la imposibilidad de poder concretar la presencia y la participación no solo del coordinador zonal acá
en la provincia de El Azuay, provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, zona 6, sino de cualquier otro funcionario que pueda abordar esta temática que es la que nos convoca la mañana de hoy. Así que dejamos estas inquietudes para que puedan ser, ojalá, revisadas, observadas por los organismos, en este caso, que rigen la educación superior y cuya participación, cuya intervención, cuyo pronunciamiento es absolutamente necesario. Y bueno, con esta brevísima introducción quisiera yo ya arrancar el diálogo con nuestros invitados, esperando ojalá que Fidel Márquez pueda conectarse ya en unos minutitos. Me dicen que ya está. Fidel, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Comentan que ya está conectado. Quisiéramos probar su audio y su imagen. Buenos días, ¿cómo se encuentran? Y disculpando la tardanza, tenía un problema que no me lograba conectar porque no estoy en oficina ni en mi casa. Entonces, estaba disfrutando de mi nieta y tuve que tener problemas técnicos a la hora de conectarme después. Pero bueno, acá estamos. Bueno, muchísimas gracias, Fidel. Fidel está ya con nosotros y justamente yo quisiera iniciar este diálogo con algunas reflexiones respecto de la necesidad de tener profesionales en estos niveles, en los niveles técnico y tecnológico en el país, pero además una reflexión importante porque en los últimos años ha habido una idea quizás distorsionada de que las carreras a nivel técnico y tecnológico son inferiores a las carreras de grado que pueden ofertar las universidades, una ingeniería, una licenciatura, las carreras de psicología, ser abogado, pero en realidad están en el mismo nivel, son carreras de tercer nivel que además en ciertas condiciones permiten inclusive acceder a estudios de cuarto nivel. Yo quisiera iniciar con una reflexión primero breve respecto de esto y quisiera darle la palabra a Jimena Álvarez, como habíamos indicado, ella es directora de la Unidad Académica, Técnica y Tecnológica UCUENCATEC. Jimena, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Rosana. Buenos días, Fidel, Juan Francisco y a todos quienes están siguiendo el programa de Rosana. Es así, la Universidad de Cuenca justamente en su plan estratégico estableció la diversificación de la oferta académica y pensó ciertamente en la importancia que tiene la formación técnica, tecnológica, reconocida ya como de tercer nivel. Es decir, estamos hablando de carreras universitarias. Desde ahí ya tenemos que empezar a pensar diferente, a cambiar el chip de las familias, sobre todo de la comunidad en general, de creer que una formación técnica o tecnológica no es equivalente a una formación universitaria, y sí lo es. Incluso el marco legal, a partir de la reforma de la LOES, luego logró incorporar ya este nivel de formación primero en los institutos y luego también en las universidades. Entonces es así que en nuestra universidad, en lo que Rosana nos comentaba, teníamos esta idea ya desde hace más de 50 años. En la universidad, en el año 1973, se fundó la llamada Escuela de Trabajadores Salvador Allende, que daba justamente ese tipo de formación técnica con el rigor académico que ha caracterizado a la Universidad de Cuenca para dar la formación a personas que no habían podido acceder a la educación formal universitaria, pero que se encontraban dentro de esos campos de conocimiento. En esa época se ofertaba la tecnicatura en radio y televisión, pues obviamente estaba de acuerdo a la tecnología de ese entonces. Y luego fue evolucionando, se fue cambiando, y la Escuela de Trabajadores finalmente en el año 2021 es que se transforma. Luego de la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior, se reforma y se permite que sean las universidades las que a través de unidades académicas especializadas en formación técnica y tecnológica puedan ofertar estas carreras. Entonces, la Universidad de Cuenca, como decía, dentro de su plan estratégico, tenía claro la meta de diversificar la oferta académica y el de tratar de incorporar nuevos campos y nuevas aplicaciones del conocimiento. Entonces, en el 2021 es en donde se crea, se transforma la Escuela de Trabajadores en una unidad académica, y nuestras autoridades les pareció importante, pertinente, mantener el nombre,
Salvador Allende. ¿Por qué? Porque se creó justamente en el año en el que se dio el revuelo. Entonces, desde el 2021 hemos arrancado, somos una unidad académica joven. Arrancamos nuestra primera oferta académica aliándonos con el Instituto Tecnológico de la SUAY en una carrera en red. Entonces, a través de esta primera oferta de una carrera, por otro lado, en modalidad híbrida, que permitía al estudiante tener una parte virtual, una parte presencial, empezamos la carrera tecnológica de Administración de Infraestructura y Plataformas Tecnológicas. Luego seguimos avanzando, evolucionamos la antigua oferta de la Escuela de Trabajadores Salvador Allende y logramos presentar al Consejo de Educación Superior y aprobar 2 carreras técnicas, la una que es la Tecnicatura en Instalaciones de Redes Eléctricas y la otra que es una Tecnicatura en Automatización e Instrumentación, derivadas de lo que partió de la Escuela de Trabajadores Salvador Allende. Entonces, la Universidad de Cuenca ha estado siempre pendiente de este tipo de formación, y más aún que podemos identificar ahora que, por ejemplo, son carreras cortas, lo que significa que el estudiante y su familia tendrán que hacer un menor esfuerzo económico, un menor esfuerzo del uso del tiempo para obtener un título universitario que tiene la misma validez que un título de ingeniería o de un título de licenciatura en menor tiempo. Eso es lo que le puedo comentar como antecedentes. Luego podemos conversar algo más acerca de cuáles son los retos que tenemos como unidad académica de universidad, una unidad académica de formación técnica y tecnológica de universidad, y cuáles serían las semejanzas y las diferencias con respecto a los institutos que también van a ofertar este tipo de formación y que yo creo personalmente no nos debemos ver como una competencia, sino como un complemento. Es más, deberíamos ser un complemento también con las carreras de grado que se llaman, como las licenciaturas y las de ingeniería. Esto le puedo comentar por ahora, Susana. Ahora, Jime, antes las universidades no podían dar carreras en el nivel técnico y tecnológico. Esto se dio hace no mucho, gracias a una reforma que hubo en la ley. Así es. A partir del 2019 se da una reforma en donde se permite ya, el CES estableció una guía metodológica para el desarrollo de las unidades académicas de formación técnica y tecnológica en universidades. Antes de ello, no estaba reconocido incluso como tercer nivel ni en la universidad ni en los institutos. Ya, entonces es de reciente, diríamos, reconocimiento a través de la Ley Orgánica de Educación Superior que se le acepta como una formación de tercer nivel. Es más, si revisamos, por ejemplo, el que llamamos nuestra Biblia, que es el Reglamento de Régimen Académico, que es el que nos da las directrices de cómo se debe establecer el macro, el meso y el microcurrículo de cualquier carrera, está, diríamos, nuestra ley, que es este reglamento de régimen académico, ya lo reconoce. Y obviamente podemos otorgar los títulos que son reconocidos y que estarán registrados debidamente en la CENESID, abriendo otro abanico profesional, abriendo un montón de posibilidades de empleabilidad en las carreras técnicas, tecnológicas, donde prima el saber hacer, en donde prima el tener el conocimiento y la destreza para hacer acciones específicas de un campo del conocimiento y de la tecnología también para el desarrollo, por ejemplo, de innovación y emprendimiento. Entonces, yo haría más bien un llamado a que las familias dejen de pensar en que puede ser algo inferior. No, para nada. Son un complemento. Nosotros necesitamos de técnicos, de tecnólogos, de licenciados, de ingenieros, pero la base sobre todo está en la formación técnica, tecnológica, porque van a tener mayor probabilidad, posibilidad de empleabilidad y pueden especializarse, pueden trabajar no solo, diríamos, dentro de una relación de dependencia, sino que también pudieran tener sus propios emprendimientos, sus propias formas de incluso generar empleo
ya que van a estar dedicándose a una tarea específica que la van a poder profundizar y la van a poder hacer muy bien durante toda su trayectoria laboral. Gracias, Jime. Quisiera yo continuar este diálogo y darle nuevamente la bienvenida a Fidel para que también pueda compartir con nosotros estas reflexiones, ¿no?, sobre la importancia de la educación técnica y tecnológica aquí en el país. Jime ya nos ha comentado un poco el recorrido. Ahora son carreras de tercer nivel y yo quisiera insistir en aquello porque todavía existe esa idea equivocada de que una carrera técnica o tecnológica, porque dura quizás 2 años, es una carrera que no está al mismo nivel de una ingeniería, de un médico, pero son carreras que son, como decíamos ya, que están en el mismo nivel de cualquier carrera universitaria, pero que además son muy necesarias. Y aquí vale la pena justamente analizar esa situación de las carreras técnicas y tecnológicas en los distintos espacios, ¿no?, en el espacio productivo, en el sector industrial, en el sector empresarial, pero también en el sector público. Y lo que nos manifestaba Jimena, la posibilidad no solamente de ser un empleado dependiente, ya sea del sector privado o del sector público, sino esas posibilidades que le podrían abrir de arrancar con un emprendimiento. Fidel, bienvenido. Sí, gracias por la invitación. Saludos a Juan Francisco y a Jimena. Y en primer lugar, yo creo que tenemos nosotros que tener claro que la legislación existente, como bien explicaba Jimena, ha ido por distintos derroteros a lo largo de la historia de la enseñanza técnica y profesional en el Ecuador. Y desgraciadamente sí tenemos un serio problema cultural, que los jóvenes hablan de que el chip que se tiene es un chip neuronal instalado que tienen muchas personas que piensan que las carreras técnicas y tecnológicas están en un escalón inferior a las carreras, digamos, de licenciatura o ingeniería. Y lo que sí tengo que aclarar acá es que son dos, digamos, andariveles distintos en los que uno puede tener una formación profesional. Y lo digo de esta manera. Y tan es así que ya nosotros hemos incorporado, está incorporado la reforma a la LOE desde el 2018, lo de las maestrías técnicas y tecnológicas, las maestrías tecnológicas, como el cuarto nivel natural que se tiene para las carreras técnicas y tecnológicas en el país. Pero además hay varias categorías que están dentro de esta formación. Recordemos que las carreras técnicas y tecnológicas empiezan con una tecnicatura, después pasan a una carrera superior, a una tecnología, carrera superior de tecnología, llegando por las carreras de tecnología superior universitaria. Es decir, la tecnología universitaria, que es la que permite el paso a hacer la maestría tecnológica. Y eso es un camino propio que se tiene en nuestra norma y además en nuestra forma de ver la formación técnica y tecnológica, que le va a permitir a estos jóvenes no la necesidad como antes existía, de que si usted era un técnico tenía que ir obligatoriamente a la universidad a hacer una licenciatura en ingeniería para después hacer una maestría. No, ya tenemos un camino que le lleva a que pueda existir o pueda tener su posgrado tecnológico en las maestrías tecnológicas si tiene una tecnología superior universitaria. ¿Esto qué significa? Que usted va a pasar del saber hacer al saber hacer complejo. Es decir, que usted va a evolucionar en su carrera, que va acompañado también al desarrollo de las nuevas tecnologías y va acompañado también al desarrollo de nuevos saberes. Esto era algo que, estando en la ley, no se hizo efectivo hasta el año pasado, que aparecieron las primeras maestrías tecnológicas. Pero ¿qué condiciones tienen que tener las instituciones para poder acceder a dar este tipo de formación y esta continuidad? Uno, basándonos en que tengan la calidad necesaria para poder dar posgrados tecnológicos.
que no es solamente tener la institución, sino que la institución esté acreditada y que además tenga los avales requeridos para poder ofertar este tipo de maestría. En el reglamento está clarísimo, ya hemos puesto que para que una institución de educación superior pueda dar una maestría, además de tiene que estar acreditado, pero con un porcentaje superior en su acreditación, el índice global de acreditación, de más de 85 puntos. Es decir, que partiendo del órgano que controla la calidad en la academia ecuatoriana, nos diga, esta institución tiene que estar tiene esta puntuación, cumple con estos requisitos y por tanto tiene todas las condiciones de infraestructura, de investigación, de innovación, de la planta docente, en condiciones de poder ofertar maestrías tecnológicas. Pero además para las universidades, para que puedan ofertar maestrías, posgrados tecnológicos, su unidad académica dedicada a la tecnología tiene que tener el mismo proceso de acreditación que un instituto tecnológico. ¿Por qué? Porque se evalúan de diferentes formas estas dos instituciones o tipos de instituciones para que puedan, y con diferentes modelos, para que puedan tener los niveles de calidad requeridos de acuerdo al órgano de control, que es el CACE, de la calidad en la educación superior ecuatoriana. ¿Qué tenemos que decir? Que perdimos mucho tiempo como país al no tener nuestras instituciones preparadas para dar las carreras técnicas y tecnológicas que se requerían en su momento, y la sociedad no estaba preparada para este tipo, o no está todavía totalmente preparada para reconocer este tipo de formación, que como bien decía Jimena, es una formación corta, pero que va a algo muy específico y va fundamentalmente a lo que necesita la pirámide ocupacional del país. Nosotros tenemos una pirámide ocupacional invertida, no acorde con las necesidades para el desarrollo. Tenemos muchos licenciados, muchos ingenieros y pocos técnicos. Y técnicos preparados en lo que se necesita y las pertinentes que tienen que ser en las empresas y organizaciones territoriales. Porque yo soy del criterio que la respuesta y la pertinencia tiene que estar en función del desarrollo local y territorial. Ahora, Fidel, aquí Fidel vale la pena, aquí Fidel, perdón, interrupción, pero quizás en este punto es importante otra reflexión, ¿no? Es decir, ¿en qué medida los institutos técnicos y tecnológicos superiores y las unidades académicas realmente están respondiendo a estas necesidades del sector privado, del sector público? Hay desde los organismos de control, hablemos CES, de la CNECI, del CACES, que es el que hace precisamente las evaluaciones para las acreditaciones de estos espacios, alguna lógica que les obligue, digamos así, entre comillas, a las instituciones a decir, bueno, estas son las carreras que en este momento el país necesita. El país necesita de este tipo de profesionales. Ya no podemos seguir sacando cada año cientos de médicos, cientos de ingenieros que luego no tienen espacios laborales. Pero a lo que me refiero es esa necesaria vinculación, esos necesarios estudios de mercado para saber qué tipo de profesionales estamos requiriendo en este momento en el país. Sabemos que no hay un plan de desarrollo o este es muy limitado. Hay otros problemas que quizás ya escapan de las manos de la educación superior, pero es necesario, por ejemplo, tener este vínculo con el sector privado, con el sector productivo. Es necesario saber las necesidades del sector público locales, por ejemplo, decir, a ver, ¿qué está pasando en Cuenca? ¿Cuáles son los problemas fundamentales? Los del agua, la basura, el reciclaje, el clima, qué sé yo, la gentrificación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es necesario este vínculo. ¿Cómo se lo está trabajando? ¿Existe? ¿No existe? ¿Hay esos análisis? ¿Hay esa disposición quizás de que los institutos o las unidades académicas tiendan hacia allá, hacia estas carreras cortas que el país requiere? Sí, mira, hay varias cosas que son importantes
creo que podríamos estar un mes discutiendo sobre esto porque tendríamos que ir a entrar a analizar cada una de las normativas punto por punto. Lo primero que para que crear cada carrera, no importa el nivel que sea, tiene que tener un estudio de pertinencia, no de mercado. Porque yo me gusta aclarar, porque la pertinencia va mucho más allá que la oferta y la demanda. Y el mercado ya sabemos que está por oferta, demanda, etcétera. Y a veces las ofertas y las demandas vienen por modas, ¿no? Y no necesariamente lo que se necesita que desarrollemos, al menos en la educación superior, lo que desarrollemos por las necesidades de desarrollo. Lo primero que yo creo que todavía nos falta a nivel territorial es identificar cuáles son los indicadores potenciales de desarrollo que tenemos. Yo creo que eso es algo importante que deberíamos impulsar y que tiene que ser parte del impulso que estamos dando desde el Consejo de Educación Superior de crear los clústeres académicos productivos. Que eso va a que se identifique y se interrelacione gobiernos locales o seccionales con los gremios de la producción, etcétera, las empresas y las unidades y las instituciones de educación superior. Entonces, todo esto nos lleva a que nosotros tengamos que pensar, si esos estudios de pertinencia se hacen adecuadamente, vamos a poder identificar qué se necesita en cada territorio para poder impulsar esto y en función de eso hacer. Pero eso tiene que estar unido a parte de la reglamentación que son las modalidades de estudio y las metodologías de estudio. Porque, por ejemplo, nosotros podemos necesitar en un lugar donde no hay mucho acceso a la educación, necesitamos tener formación en determinados tipos de carreras o posgrados, porque para llevarlo a toda la magnitud que se requiere, porque cuando hablamos de carreras técnicas y tecnológicas, generalmente pensamos en la tecnicatura, ¿no? Y la tecnología. Y nos olvidamos que ahí también van a especialidades tecnológicas y maestrías tecnológicas, que tenemos que seguir nosotros impulsando todo esto. Nos lleva a que a lo mejor allí no hay un centro, un campus o una sede de una institución, de un instituto o de una universidad, pero sí podemos utilizar metodologías y modalidades, como por ejemplo la híbrida, que van y están un tiempo y otro tiempo lo pueden hacer online o la modalidad online como tal, pero para eso también tenemos que hablar y conectarnos con las diferentes instituciones para la conectividad que se requiere en los distintos territorios, o crear alternativas que no necesiten luz eléctrica, pero sí pudiera funcionar a través de paneles solares. Entonces, se necesita también tener todas esas condiciones sobre la mesa para hacer las propuestas. Yo soy del criterio que si nosotros utilizamos todas las modalidades de estudio, incluida la modalidad dual, como la metodología dual tan importante en Europa, donde el estudiante está, digamos, un periodo académico en la unidad docente, pero está 6 meses o a veces un trimestre o 6 meses, depende cómo esté organizado la parte curricular en la empresa como tal, pero necesitamos identificar aquel tipo de carrera que puede tener esta modalidad de estudio y que además le permite, por tanto, a las instituciones a aumentar la oferta académica que tanta falta nos hace, porque todo el mundo se queja de cupos, pero a veces los cupos es más creatividad lo que tenemos que poner que recursos físicos como tal, sino saber utilizar lo que tenemos ya aprobado en el régimen académico, en modalidades, metodologías, etcétera, y lo que podríamos nosotros hacer desde el punto de vista de ofertar lo que se necesita en cada territorio, pero en unión con los gobiernos locales y con las instituciones empresariales o sociales que existen y que necesitan profesionales. Y, por ejemplo, en el mismo Cuenca me hicieron ver esto, que se necesitan determinados técnicos en planificación física y en cuestiones de la administración pública, pero no licenciados, sino para llevar adelante proyectos en parroquia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no
crear una oferta con este tipo de acciones que se puedan hacer y que nos permita, por tanto, a nosotros tener ofertas que vayan a dar respuesta a necesidades de los territorios. De ahí la importancia de este tipo de ideas, que además ya lo podemos hacer por la reglamentación que de mayo del 22 que comenzamos en este consejo, para acá hemos logrado hacer. Y la otra buena respuesta es que no hay que esperar 6 meses ni un año para la aprobación de carreras. Nos hemos impuesto por reglamento interno 37 días para la aprobación de carreras y programas. Ahora, Fidel, bueno, quizás eso lo analizaremos un poco más adelante, pero para la creación de carreras también se requiere de otras cosas y quizás uno de los elementos fundamentales es el económico, pero quizás ya hablaremos de eso un poquito más adelante, porque yo quisiera darle en este momento la palabra a Juan Francisco. Juan Francisco, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Pues Juan Francisco asumió el reto también, luego de ser catedrático por muchos años en la Universidad de Cuenca, y además fue uno de los que acompañó también, creo yo, si no me equivoco, toda la creación de este proceso de formación dual dentro de la Universidad de Cuenca, que existe dentro de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, pero ahora tiene también un instituto que es el Instituto Huizen. Juan Francisco, cuéntenos de estas primeras reflexiones que hemos hecho respecto de la importancia de tener estas carreras en estos niveles, en los niveles técnicos y tecnológicos. Bienvenido. Sí, buenos días. Muchas gracias, Rosana. Muchas gracias a Voces de la Ciudad por este importante espacio para conversar algo que nos apasiona, que es la educación. Un gusto poder compartir este panel con Jimena Álvarez, encargada de la formación técnica y tecnológica de la Universidad de Cuenca, y con el doctor Fidel Márquez, consejero académico del CES. Qué importante que estén también en este debate del CES. Lamentablemente, como usted dijo, no se pudo contar con la presencia del delegado de CENESID. Sin embargo, pues quizás en otra ocasión. Bueno, empezarles diciendo que Wissen o Wissen, como se pronunciaría en alemán, significa conocimiento. Y realmente, al estar tantos años vinculados a la educación superior en el país, uno llegó a apasionarse tanto, a ver las bondades, sentir las bondades de la formación dual. Tuve la oportunidad de hacer una visita técnica a Alemania, que fueron algunos institutos y también de los sectores productivos, y vimos de primera mano cómo funciona el modelo alemán. Y frente también a que yo he trabajado en proyectos de emprendimiento, pues decidí también emprender y crear el Instituto Wissen o Wissen. El proyecto empezó en el 2018 y luego de los estudios, que son varios estudios que lo hacen los organismos de control, obtuvimos la calificación, la resolución de creación por parte del Consejo de Educación Superior en enero del 2020. La idea del instituto es crear y trabajar, ser el Instituto de Formación Dual del Ecuador. Sin embargo, vino la pandemia, pues, y nos tocó a todos movernos, ¿no? Y con nosotros recién creados, entonces tuvimos que optar por la modalidad híbrida, que también tiene muchas ventajas. Sin embargo, gracias a Dios, pues se fue superando el tema de la pandemia, y recién en el año 2023 pudimos obtener nuestra primera carrera en modalidad dual, que es la carrera de Administración de Empresas, y actualmente hace menos de un mes, justamente el Pleno del Consejo de Educación Superior CES nos aprobó una segunda carrera en modalidad dual, que es la Asesoría Financiera, que la estamos haciendo en conjunto con la Fundación Sparkassen de Alemania, que es la fundación de cajas de ahorro y crédito, adicionalmente de otras carreras híbridas. Entonces, básicamente la formación dual tiene algunas ventajas. Creo que la más importante son los dos escenarios de aprendizaje. Por eso se llama dual, ¿no? Tienes un escenario de aprendizaje tradicional en el aula, en donde el profesor va desarrollando su cátedra, pero adicionalmente esto lo lleva a lo que llama el concepto de convergencia didáctica. ¿Qué es la convergencia didáctica? Que lo que estudias en el aula lo llevas a la práctica, y los vacíos de la práctica que ves en la práctica lo refuerzas nuevamente en el aula. Entonces tienes dos escenarios de aprendizaje en el cual las empresas o instituciones formadoras son corresponsables en el proceso de formación del estudiante. Entonces, en realidad esto no es una práctica, una pasantía, es un escenario de aprendizaje. El momento que se entiende como un escenario de aprendizaje real, el estudiante va a sumar, aparte de las competencias de cada carrera, ¿no?, sus competencias duras o core,
lo que llamamos las competencias blandas. Y esto es muy importante que que un joven tempranamente pueda desarrollar y complementar a sus competencias duras las competencias blandas. Por ejemplo, manejo del tiempo, presentaciones efectivas, solución de conflictos, negociación, persuasión, creatividad, todas esas competencias que le permite ir madurando tempranamente al joven y poder desarrollar y presentar su proyecto frente a, por ejemplo, un consejo directivo en una empresa. Entonces, se enfrenta a un problema, yo no sé, por ejemplo, una equivocación en un pedido, entonces tiene que enfrentarse a la vida real de cómo solucionar un problema, ser proactivos en vez de ser reactivos. En todas estas ventajas que da la formación dual son las que nos convencieron para crear el instituto. Nosotros en el futuro esperamos ir transformando nuestras carreras híbridas a modalidad dual. Y realmente las ventajas son muchas, como les digo. Adicionalmente, un profesor que tiene que estar preparado, conocer su área, porque no todo el mundo puede hablar solamente teoría, porque viene el estudiante y le dice, un momentito, lo que usted me dice no sucede en la empresa que hoy estoy, usted me está hablando cosas teóricas, pero en la vida real yo necesito esto, cómo se hace ese saber hacer que decíamos. Entonces, en realidad eso es la formación dual. La formación dual ha permitido, por ejemplo, que Alemania sea el país con menos desempleo y menos desempleo juvenil, ¿no es cierto? Entonces, uno entiende por qué los productos alemanes son tan buenos y tan de buena calidad, porque lo hacen y lo practican mucho antes de llevarlo al mercado, ¿no? Esos laboratorios reales. Entonces, la formación dual tiene muchísimas ventajas y estamos convencidos de eso. Adicionalmente, la formación dual, perdón, en general la formación técnica y tecnológica se complementa mucho con como decía Jimena, con la formación universitaria, tienen ventajas del tiempo, ¿no? Son carreras de corta duración, lo cual nos permite, como se dice, las asignaturas tienen que ir directo a la vena, ¿no? Tienes poco tiempo para que se le dé esas herramientas a las personas para que luego puedan trabajar. Y la oferta académica de las carreras técnicas y tecnológicas es muy interesante, ¿no? En Cuenca acabamos de formar la red de institutos técnicos y tecnológicos Red Sur, que está conformado por 8 institutos, 7 particulares, uno público como es el Instituto Azuay y una unidad técnica y tecnológica, lo cual nos permite concientizar a la ciudadanía la importancia y la variedad de carreras técnicas y tecnológicas que tenemos los institutos como tal. Tenemos alrededor de 70 carreras técnicas y tecnológicas. Sabemos que ahorita la universidad pública no permite y no abarca, ¿no es cierto?, por temas presupuestarios, de infraestructura, etcétera, acoger a todas las personas. Y la opción técnica y tecnológica es una excelente oferta. Como decía el doctor Márquez, para que una carrera sea aprobada, necesita pasar por un proceso de pertinencia, un estudio de pertinencia. Tiene que presentarlo un estudio de empleabilidad, un estudio de demanda ocupacional. Y hay carreras, como por ejemplo una que estamos ofertando desde el Instituto Huisen, que conste que esta carrera la empezamos a ofertar hace 2 años y medio. Y hace 2 años y medio hablar de Big Data, inteligencia de negocios, la gente no entendía. Y arrancamos una corte con 8 estudiantes, sabiendo lo costoso que es esto para el instituto mantener una carrera. Pero vamos a graduar los primeros tecnólogos en Big Data, inteligencia de negocios que ya están trabajando. Y bueno, actualmente vamos a ofertar una nueva corte en Big Data, inteligencia de negocios. Entonces es muy interesante. Hay empresas a nivel mundial y no solo empresas, sino instituciones públicas y ONGs que necesitan gente que maneje las bases de datos. Es una de las carreras. Hay institutos que están ofertando desde algún tiempo ciberseguridad, por ejemplo. Una carrera que nosotros como Vicen tenemos, es muy importante, es la carrera de gestión deportiva. Hace poco tiempo la Universidad de Cuenca desarrolló las segundas jornadas interregionales de deporte, ¿no? Fue muy interesante y agradecemos a Jimena, a la doctora María Augusta, habernos invitado a los institutos también a formar parte de este segundo campeonato regional de deporte. Y bueno, muchas instituciones tienen la carrera tradicional de cultura física, entrenamiento nosotros. Nosotros hace 3 años arrancamos la carrera de gestión deportiva, administración deportiva. Este rato en Cuenca, en las calles de Cuenca están en el Giro de Italia, ¿no? Recién pasamos y vemos en la televisión el Tour de Francia. El deporte es un efecto multiplicador en las economías regionales. Los pueblos, los cantones pueden llevar a su territorio diversas competencias deportivas y necesitamos administradores profesionales. Ya un administrador ad hoc
no pueden manejar una liga cantonal, una federación. Y por dar un ejemplo nada más de una de las carreras que tenemos, la de gestión deportiva, es un mix entre materias administrativas y materias del deporte. Y hemos tenido estudiantes como Claudio Villanueva, que a sus más de 40 años de edad, que estuvo presente en las últimas Olimpiadas, está estudiando con nosotros y él dice, estoy volviendo a las aulas a los 16, 17 años, me ha costado mucho materias como estadística, como el mismo inglés, pero está a punto de graduarse. Tenemos estudiantes como Esteban Enderica, que fue el mejor egresado de nosotros en Huisen, nadador olímpico. Entonces, hemos demostrado que el deporte y la educación va de la mano y estamos formando los próximos gerentes deportivos. Por darle nada más un ejemplo de las carreras, que el potencial inmenso que tenemos los institutos como oferta académica. Además, la vara subió. Nosotros estamos sujetos básicamente a 3 organismos, ¿no? El CES como el organismo máximo que monitorea y aprueba las carreras, el CENESID en donde se registran los títulos y el Consejo de Acreditación de la Educación, el CASES, que es el que permite, el que mide y valora, y vamos a entrar en un proceso de acreditación, Rosana, y la acreditación no es sencilla, son 6 criterios, 43 indicadores, más de 150 parámetros que nos miden en temas como vinculación con la sociedad, investigación, innovación, infraestructura, bibliotecas, accesibilidad, tener un plan estratégico, el tema de graduados, bolsas de empleo. Entonces, realmente los institutos nos han obligado realmente, y está bien, que tengamos parámetros de calidad a nivel de las universidades y con docentes de excelencia y docentes que conozcan el día a día, infraestructura, laboratorios, etcétera. Entonces, quizás lo Para que se Juan creía Francisco, antes que perdón los aquí la institutos eran... interrupción. Perdón, Sí. Juan Francisco, aquí la interrupción. Para ser docente universitario, el requisito mínimo es la maestría. En el caso de los institutos también. No, siempre es de título siguiente, ¿no? Entonces, en este caso es una licenciatura. Y es muy coherente, ¿no? Porque una vez tienes un título superior puedes hacer lo de más abajo. Entonces, para ser profesor de un instituto necesitas una licenciatura, pero más que todo, nuestra planta docente se enfoca en profesionales que están en el día a día en su industria. Entonces, eso es clave porque él va a poder enseñar al alumno lo que se debe hacer. Obviamente la filosofía de una universidad es un poquito más diferente porque va hacia un poco más de conocimientos, de investigación más pura, pero la tecnología no hay tiempo, ¿no? Y el doctor Márquez y el CES lo saben y nos exhortan a eso, a que seamos muy prácticos, como decía Jimena, ese saber hacer. Eso es importante. Jimé, en esta ocasión que está ya adelantado el proceso de admisión en la Universidad de Cuenca, fueron más de 22.000 estudiantes, me parece que fueron alrededor de los 22.500 estudiantes que se inscribieron buscando un cupo en esta universidad pública, la Universidad de Cuenca. Por diversas razones son cerca de 19.000 los que se van a presentar a la prueba de admisión. Pero lo más complicado de todo esto es que la universidad no tiene más allá de 4.200 cupos. Entonces, sí pensamos en que estas carreras cortas, estas carreras de 2 años que les permiten muchas facilidades a los estudiantes son definitivamente una alternativa. Pero estas carreras también enfrentan una serie de retos. Ustedes, comunidad académica, están nuevitos, podemos decir así, con mucho ímpetu, eso sin duda alguna, pero esto ha implicado una serie de retos, ¿no? Los que hablábamos hace un momento, la pertinencia, el poder ser pertinentes, el poderles ofertar a los bachilleres opciones que les permitan además encontrar, ojalá de manera inmediata, un espacio laboral, porque vemos que tenemos muchísimos bachilleres y sí me parece que no hay una corresponsabilidad en este caso de parte de las instituciones de educación superior respecto del futuro de nuestros estudiantes, aunque hay avances importantes como la formación dual que nos hablaba ya tanto Fidel como Juan Francisco. Sin embargo, estos son los retos de la educación técnica y tecnológica. Y otro reto que quizás es ahí una piedra en el zapato, una piedra angular, es el tema económico. La Universidad de Cuenca
Cuenca, por ejemplo, no ha recibido más presupuesto, es más, son varios años que ha venido recibiendo menos presupuesto del que le corresponde para poder montar toda esta infraestructura que se requiere, ¿no? Toda la capacidad docente, todos los espacios, inclusive para poder brindar con la misma calidad que le caracteriza además a la universidad estas carreras en estos niveles, Jime. Sí, así es, Rosana. Bueno, por comentarle que en el proceso de admisión, los estudiantes que vayan a ingresar, que quieran postular por una carrera técnica y o tecnológica, tienen que seguir el mismo trámite para la inscripción. Es decir, tienen que postular, rendir el examen. El año anterior que arrancamos con la primera corte de las carreras técnicas, realmente tuvieron mucha demanda. El puntaje para ingresar a estas carreras estuvo alrededor sobre los 850 puntos sobre 1000. Es decir, no hay diferencia en realidad con la aspiración a seguir una carrera de tercer nivel de grado. Lamentablemente, como dice Rosana, al estar nosotros atados al tema presupuestario, tenemos que hacer malabares, realmente malabares, para poder ampliar la oferta de cupos, para poder aceptar a la mayor cantidad posible de bachilleres. Incluso yo conversaba con la directora de admisión y nivelación de la Universidad de Cuenca y negociaba y me decía, pero suba unos 5 cupitos más. Yo les decía, no puedo porque no hay en dónde, o sea, no tengo el espacio físico y ese va a ser siempre nuestro limitante. Nosotros siempre tenemos la casa llena y en verdad saber que no podemos ofertar más sí nos complica porque diríamos como que nos sentimos coartados frente a todas las potencialidades que podríamos ofertar a los estudiantes y a un montón de ideas nuevas que tenemos de la formación técnica tecnológica. Sin embargo, de una o de otra manera, hemos logrado, como dice Juan Francisco, lograr un buen nivel de formación. Hablando, por ejemplo, de la modalidad dual, yo conversaba y decía, a ver, bueno, intentemos la modalidad dual, pero hay que de alguna manera tropicalizar, diríamos así, el modelo alemán, porque la realidad de la empresa ecuatoriana no es la misma que de la empresa alemana, y a veces también hay ciertas condiciones de las empresas en donde a lo mejor no están dispuestos a hacer la misma inversión que lo haría una empresa mayor, ¿no? Tomando en cuenta, por ejemplo, que en Cuenca más del 90% son pymes y hay que invertir, o sea, la empresa tiene que invertir en la formación del estudiante. Aún así, nosotros hemos dado muchísimo énfasis a uno de los componentes de la formación, que es las prácticas preprofesionales, que el estudiante tiene que cumplir en 2 niveles. Uno son las llamadas prácticas laborales, en donde el estudiante ingresa a una institución, una empresa, sea pública, privada, y tiene que desarrollar una práctica acorde a lo que él se está formando. Y nosotros en la unidad académica hemos implementado un modelo en el cual tiene un tutor empresarial que le llamamos y un tutor de la unidad, un docente. Establecemos hasta qué punto el estudiante está formado para poder aportar en esta empresa o institución y desarrolla sus prácticas en una modalidad bastante fuerte. El estudiante técnico tiene que al menos desarrollar cerca de 200 horas de prácticas laborales. Y no es que le mandamos y ya, sino que el docente tiene que acompañarle al estudiante semana tras semana y ver si realmente está haciendo y desarrollando la aplicación práctica del conocimiento adquirido en el aula. Y otra parte muy importante y que va directamente con la misión que tiene la Universidad de Cuenca son las prácticas de vinculación o que se llaman de servicio comunitario. Entonces, esta vinculación con la sociedad permite que el estudiante aplique lo que él está estudiando, pero para directamente solucionar un problema que pueda tener una comunidad, un grupo especial que tenga una necesidad
que pueda ser satisfecha con lo que el estudiante desarrolla. Yo le voy a comentar dos ejemplos que se me vienen en este momento. En la carrera técnica de instalaciones de redes eléctricas, se necesitaba que los estudiantes se vinculen haciendo un diagnóstico y una reparación de las redes eléctricas de una escuela pública. Entonces, los chicos desarrollaron diríamos, una readecuación de todas las instalaciones eléctricas, de toda la infraestructura. Entonces, ahí hubo un ganar-ganar, porque la escuela pública tenía los materiales, pero no tenía quien lo haga. Y nuestros estudiantes tenían el conocimiento, tenían a quien les lidere dentro de la universidad y fueron a aplicar en un ambiente real. Entonces, esa fue una experiencia en la que fue un ganar-ganar y se solucionó un problema concreto de una unidad educativa pública. Otro ejemplo que le coloco en el que estamos actualmente, un reto con la carrera de automatización e instrumentación, hemos hecho contacto con un GAD rural en donde ellos quieren implementar un sistema automático de riego de una parcela comunitaria que tienen de cultivo de tomate. Entonces, ¿cuál era el problema que ellos presentaban? Que para que se dé una buena producción del tomate, el riego tiene que ser en la mañana, porque luego con el sol o en la tarde le caen los hongos. Nos explicaban que tiene que ser de mañana, pero que las personas en la mañana están dedicadas a sus otras labores. Entonces, lo que se pretendía es que se riegue automáticamente la parcela para optimizar el uso del agua, el uso del tiempo y también buscar, ya desde el punto de vista de la investigación, desarrollo e innovación, qué estrategia del uso de la energía resulta más eficiente. Entonces, nuestros chicos están en ese reto, están haciendo ya el proyecto para automatizar esta parcela comunitaria que tiene este GAD. Y ahora la parte en donde ingresa la investigación, el desarrollo y la innovación es qué fuente de energía es la que más les conviene. Ahora, el siguiente reto, la carrera dura 1 año y medio. Nuestros chicos están yendo al tercer semestre. Como bien dijo Juan Francisco, tenemos que cumplir todo lo que nos dice el Consejo de Educación Superior, todo lo que nosotros indicamos que íbamos a hacer en la carrera y todo en 1 año y medio. Entonces, todo tiene que ser súper concentrado en el uso del tiempo. Los chicos en este momento van a empezar ya una parte de investigación, desarrollo e innovación a través de sus trabajos de titulación. Y en este tema particular del riego, van a analizar las características y la pertinencia de utilizar, por ejemplo, paneles solares para desarrollar el sistema automático de riego, o haciendo un análisis costo-beneficio, ¿qué ocurriría si toman la energía eléctrica de la red normal que tienen? O ¿cuál sería el costo-beneficio, incluso ambiental, si es que empiezan a utilizar baterías? Entonces, ellos hicieron eso ya en territorio. Como bien decía Fidel, es necesario ir a territorio y ver qué es lo que está pasando. Nosotros hemos visto entonces que el reto que tiene la universidad es el de inventarse estrategias para lograr que con los recursos que tenemos podamos seguir dando esa misma formación de calidad. Y lo hemos hecho, en verdad lo hemos hecho. Hasta ahora estamos muy bien ubicados. En nuestras primeras promociones va a ser la primera promoción que orgullosamente vamos a presentar. Esperamos graduarles en febrero o en marzo y que están dando muy buen resultado. Ahora, ¿qué hemos hecho pero para lograr esto? Asimismo, a mediados de julio, luego de trabajar prácticamente 1 año, se conformó también una red académica de la formación técnica tecnológica de unidades académicas de universidades y escuelas politécnicas. ¿Por qué hicimos esta red? Porque la unidad académica de formación técnica y tecnológica de una universidad, como bien dijo Juan Francisco, tiene sus diferencias con respecto a un instituto. Y eso nos llamó muchísimo la atención. Cuando nosotros arrancamos con la unidad académica, hicimos un simposio en donde invitamos a unidades académicas de universidades e invitamos a institutos. Cuando llegaron representantes de otras universidades, empezamos a conversar de cuáles eran nuestras problemáticas y vimos que eran comunes.
Sobre todo que en ese entonces y hasta ahora, el modelo de acreditación y de evaluación de una unidad académica era el mismo que el de un instituto. Sin embargo, como bien dijo Juan Francisco, el modelo de evaluación de un instituto lo toman como un modelo de evaluación de la institución entera de educación superior. Mientras que las unidades académicas que estamos adentro de una universidad, tenemos el paraguas de la acreditación de la universidad, lo cual implica que el modelo de evaluación y acreditación no aplique en algunos de los criterios porque comparándolo de alguna manera, la unidad académica viene a ser el equivalente a una facultad o a un colegio dentro de la universidad, si es que hablamos desde un punto de vista orgánico. ¿Ya? Ahora, las funciones sustantivas que ocurren dentro de la unidad son exactamente las mismas, como dije al comienzo, de cualquier carrera. Si usted revisa en el reglamento de régimen académico, las reglas de la formación técnica tecnológica son las mismas reglas que para formar un ingeniero o un licenciado. Entonces, a través de esta red que conformamos, que se llama Red TQ, en donde estamos universidades y escuelas politécnicas, trabajamos durante todo un año. Ventajosamente la virtualidad nos permite aquello y logramos finalmente concretar en esta red en la que inicialmente estamos 4 universidades. Estamos con la Pontificia Universidad Católica de Quito, con la, se llama PUCETEC, con la Universidad Politécnica Salesiana de aquí de Cuenca y con la Universidad Técnica Particular de Loja también en la UTPLTEC. Entonces, de entre los 4 vimos la necesidad de establecer un plan de trabajo que permita el desarrollo de las unidades académicas de formación técnica y tecnológica que están presentes en universidades y en escuelas politécnicas. Dentro de nuestros retos está, y la semana anterior les comento, justamente el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, el CASES, que se le llama, nos presentó ya el modelo borrador para la acreditación de las unidades académicas de formación técnica y tecnológica. Fue un borrador. Nos han entregado y nos han pedido justamente que las unidades académicas seamos quienes les ayudamos a construir el modelo entero. Ellos nos han presentado ya en este modelo, asimismo, una serie de criterios y subcriterios que son pertinentes, algunos, otros no son aplicables para universidades públicas, insisto, por el tema presupuestario. Que no quisiéramos tener el presupuesto para todo, o sea, fuera hermoso tener un presupuesto que nos permita cubrir con todo, pero lamentablemente, como sabemos, más bien a la Universidad de Cuenca se le ha estado recortando el presupuesto antes que aumentándole o manteniéndole el presupuesto que tenía en años anteriores. Entonces, vamos a participar como red en esta propuesta de modelo de evaluación de unidades académicas de formación técnica tecnológica como red. Y aparte de ello, hemos también trabajado para desarrollar entre nosotros mismos estrategias que permitan, por ejemplo, ampliar la oferta académica, que permita justamente empezar a desarrollar un observatorio propio nuestro en donde veamos qué resultados vamos dando. Las unidades académicas de estas universidades que conformamos parte de la red, todas somos nuevas, jóvenes. Entonces, al empezar de cero, se hace incluso pertinente tener datos históricos sin haber perdido ninguno. Y eso nos va a permitir, obviamente, ver cómo se puede establecer el crecimiento de este nivel de formación. Ahora, otro reto que como universidad pública lo tenemos, y más bien aquí yo le pediría a Fidel su apoyo, nosotros siempre tenemos personas que llegan, que están ejerciendo una profesión técnica o tecnológica, pero que no tienen un título formalmente registrado. Le voy a poner el ejemplo. Aquí en Cuenca con la empresa eléctrica tenemos los que les conocemos como los linieros, ya que son las personas que se dedican al tendido de redes eléctricas y que han desarrollado la experticia del trabajo, pero que no tienen un título profesional.
Entonces, ellos lo que les tocaría hacer de alguna manera es certificar su competencia a través del Ministerio de Trabajo con un ente certificador. Sin embargo, si quisiéramos nosotros de alguna forma establecer un mecanismo que les permita y que está dentro del reglamento del régimen académico, el reconocimiento de la trayectoria, pero ¿qué es lo que nos impide el ingreso formal a la universidad y cómo tener el cupo a la Universidad de Cuenca? Que en este momento, al ser pública, la única forma es a través de un proceso de admisión en donde interviene la FENESID. Sabemos que es del 50% del puntaje la calificación del bachillerato que nos otorga la FENESID, o las acciones afirmativas que igual las coloca CENESID, no la universidad, y el otro 50% es el examen de ingreso. Entonces, eso, por ejemplo, es una necesidad que la tenemos aquí pendiente. Si sería posible profesionalizar a personas a través de, yo diría, un poco la flexibilización en el marco legal que permita hacer este tipo de inserción. Y no solo diríamos, en gente que estuvo ya trabajando en esa área y que necesite el título, sino también, por ejemplo, qué tan factible va a ser saltar de un nivel de grado a un nivel técnico-tecnológico y viceversa. Entonces, ¿qué tanto se pudiera, por ejemplo, pensar que un tecnólogo o un técnico pueda aspirar luego, suponiendo que sea el caso, ya no al posgrado tecnológico o a la especialidad tecnológica, sino que quisiera continuar y revalidar el estudio, por ejemplo, para seguir luego una carrera de grado? Esos son, yo creería que a lo mejor desafíos que nos tocaría, puede ser posible que nos toque a futuro, y establecer la manera en la que otros colectivos puedan acceder a esa titulación de tercer nivel y que no necesariamente están en el estado de bachiller, sino que ya han desarrollado ese ejercicio durante algún tiempo y que se espera más bien un reconocimiento de la trayectoria profesional. Ahora, por último, en la Universidad de Cuenca nuestras tecnicaturas y tecnología están enfocadas básicamente hacia el campo del conocimiento de la ingeniería, industria y construcción, y por otro lado hacia las ciencias de la información. Eso es lo que nosotros hemos desarrollado hasta ahora, pero tenemos muchas más ideas de programas que queremos ofertar y adentro de los otros campos del conocimiento. Aquí otra vez el tema es el presupuestario. La Universidad de Cuenca tendrá que buscar estrategias para diversificar la oferta con el mismo recurso, sobre todo con el mismo personal docente. Como decía Juan Francisco, nosotros tenemos la ventaja de que al ser una modalidad híbrida, nuestros docentes son personas que están trabajando en territorio. Entonces están trabajando en empresas, en industrias, y llevan ese quehacer hacia el estudiante, y también por otro lado permiten que nuestros estudiantes ingresen a hacer las prácticas en estas empresas. Pero siempre nos va a quedar el reto, uno, del tema presupuestario, dos, de cómo se pudiera dar la titulación a personas que han hecho ya una trayectoria profesional en donde se le puede reconocer la parte práctica, por ejemplo, y que no han estado dentro de ese periodo de admisión. Todo eso estamos trabajando en la red TEGU. Ya tendrán más noticias de nuestros eventos. Hemos logrado hacer ya un buen match. Estaremos invitando a nuevas universidades que tengan unidades académicas de formación técnica y tecnológica, y obviamente de la mano para trabajar con el CASES en el modelo de evaluación y acreditación, que no vaya a ser, diríamos, no pertinente a lo que es la formación técnica tecnológica, pero al mismo tiempo que considere que estamos dentro de una universidad. O sea, tenemos el paraguas de tener una acreditación de universidad, y que las carreras son iguales que las de grado de licenciatura o de ingeniería. Entonces, bueno, esos serían mis aportes, y más bien le pediría a Fidel que trabajemos juntos en aquello.
Y bueno, vamos justamente a continuar el diálogo, gracias Jimé, con Fidel. Pero tenemos, no sé si estoy utilizando bien los términos, pero regímenes distintos, ¿no? Tenemos los institutos, las unidades académicas que de una u otra manera tienen el paraguas, en este caso de una institución de educación superior, de una universidad. Tenemos los institutos técnicos, tecnológicos privados que pueden generar y tienen la posibilidad de generar sus propios recursos, que pueden cobrar pensiones, matrículas, etcétera. Y tenemos los institutos técnicos y tecnológicos públicos, y quizás ellos son los que están un poquito más abandonados, porque si yo no me equivoco, ellos dependen, los docentes e incluso ciertos financiamientos del Ministerio de Educación. Algún momento hablábamos con algunos rectores de los institutos públicos y ellos enfrentaban serios inconvenientes. Decían, no tenemos para papel, no tenemos para copias, no tenemos un conserje, no podemos pagar la limpieza. Es decir, son una serie de complicaciones que de alguna manera estos temas administrativos perjudican seriamente a los procesos académicos. O sea, no hay duda que si no se puede sostener algo adecuadamente en el ámbito administrativo, el proceso académico de investigación, de vinculación, se ve seriamente afectado. Entonces, estos temas son pendientes todavía que están ahí cuando hablamos de la educación técnica y tecnológica, Fidel. El micrófono, Fidel, me parece que estamos con el micrófono apagado. Sí, disculpa, la costumbre es que me puse los audífonos. Sí, discúlpenme. Lo primero es aclarar que ningún instituto pertenece al Ministerio de Educación. Los institutos públicos están subordinados y pertenecen a la CENESID, que son 50 y tantos. ¿Y el presupuesto de dónde viene? ¿Quién paga todo eso? La CENESID es la que administra financieramente esos institutos, del presupuesto que le corresponde a la CENESID, que le es otorgado en la partida del presupuesto general del Estado para los institutos públicos. Eso es algo muy específico que antes sí pertenecían al Ministerio de Educación. Todos los institutos estaban subordinados al Ministerio de Educación y eran creados por ellos. Eso también es parte de la historia. Después de la ley, de la Ley de Educación Superior, la nueva Ley de Educación Superior del 2010 y después la reforma del 2018, es que se incorporan al sistema de educación superior. Pero antes pertenecían a la enseñanza, digamos la enseñanza, para llamarla de alguna manera, enseñanza media, técnica media o medio técnico, algo así era. Esto, por supuesto, que es importante que lo tengamos presente, que los institutos públicos no tienen autonomía financiera y administrativa. Las universidades públicas sí tienen autonomía, y Jimena siempre decía, con lo que podamos, con lo que nos dan de los presupuestos, en la autonomía responsable que tienen las instituciones, tratan de ser lo más creativo posible para poder, sobre todo universidades que trabajan, tienen sus unidades técnicas, de enseñanza técnica, que trabajan tratando de optimizar la mayor cantidad posible de recursos para aumentar sus cupos, porque yo sí sé que las universidades públicas tratan de aumentar los cupos, pero las modalidades te permiten aumentar, digamos, cupos por el uso racional de recursos que puedas hacer al no tener que, digamos, construir nuevas aulas si todo el sistema fuera presencial, ¿no? Y entonces ahí vas a necesitar mucho más edificaciones y una inversión que todos sabemos que nuestras instituciones no están en condiciones de poder, por los presupuestos que tienen, de poder enfrentar crecimientos tan desmedidos como lo que se necesita para poder tener los cupos y todo fuera presencial. Entonces, aquí es donde las distintas instituciones han ido haciendo, unas incorporando modalidad híbrida, modalidad dual, la modalidad a distancia en su momento que muchas universidades tuvieron y que ya han ido emigrando, la gran mayoría, hacia la modalidad online. Pero
esto requiere que también tengamos recursos que utilizar en la formación para el uso de esas nuevas formas de interrelación con el estudiante. Y haya que cambiar las metodologías de enseñanza, que ese es otro elemento, y hay que prepararse para esos cambios. Y eso implica, Fidel, también un proceso de formación y capacitación para los docentes, porque cuando nos cayó la pandemia vimos que realmente no estábamos preparados y creímos que la clase que dábamos en el aula simplemente le poníamos la cámara y era lo mismo. Y eso generó una serie dejó, creo yo, una serie de vacíos, deficiencias en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces eso implica también recursos, ¿no? El poder tener docentes capacitados para poder avanzar efectivamente con calidad en un proceso de enseñanza, ya sea híbrido o virtual 100%. Yo siempre dije que cambiamos del aula presencial al aula por televisión. Exacto. Que fue la forma en que le encontré más gráfico para decirlo, que hubo en un momento en la historia de la enseñanza universitaria en el mundo entero, no solo en el Ecuador, las llamadas universidades por televisión o clases por televisión, que era un profesor que se ponía y daba su charla magistral, normal, tradicional, con la pizarra y uno en su casa viendo por la televisión, y hay países que lo tenían hasta en los canales nacionales, para que no nos sorprendan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero ahorita nosotros necesitamos, como bien decían, preparar a nuestros docentes para que enfrenten las nuevas metodologías y las nuevas tecnologías de enseñanza. Y también es cierto que al cambiar el desarrollo científico-tecnológico que ha tenido en el mundo, cambiaron también las profesiones. Y eso es algo que tenemos que incorporar nosotros en la oferta que hacemos. Juan Francisco y Jimena nos ponían ejemplos, como por ejemplo Big Data o ciencias de datos, que se ha ido, y ahora, y te lo digo por experiencia, todas las semanas encuentro alguna carrera o programa, ya sea de institutos o de universidad, o programa de posgrado, que tenga que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías y visto de diferentes formas. Claro, que también tenemos que tener claro que qué formación tiene que tener un técnico, un tecnólogo, qué formación debe tener un licenciado o ingeniero. Son dos andariveles que van paralelos, pero si bien en las carreras técnicas y tecnológicas tenemos que ir a la cuestión más operativa, al saber hacer, como decía Jimena siempre, y que tiene que, en la medida que va subiendo escalón de la tecnicatura, la tecnología superior universitaria, a la especialidad tecnológica, a la maestría tecnológica, ir pasando al saber hacer complejo. Es decir, donde se va complejizando el saber hacer y las acciones que tiene y las competencias que tiene que ir adquiriendo ese profesional. Y por el lado de la licenciatura y la ingeniería va más por el lado del desarrollo científico, como digo yo, del ABC de la ciencia hacia, digamos, si bien yo necesito un operario de Big Data en el área tecnológica, yo necesito un cibernético en el área de la licenciatura. Y eso lo tenemos que tener claro en la diferenciación. Y siempre pongo de ejemplo, en Silicon Valley se contratan tanto a cibernéticos como operarios. ¿Por qué? Porque tienen que complementarse entre ellos para generar los nuevos adelantos desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista del desarrollo de la ciencia. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver que si es que para hacer una patente es tan importante el científico que nos descubre la contrapelusa izquierda de lo que querramos hacer en tecnología, hasta aquel que es capaz de saber cuáles son los tipos de soldadura que se tienen que hacer para implementar determinadas tecnologías. Que eso no lo va a hacer el ingeniero, no lo va a hacer el licenciado, digamos. Eso lo tiene que hacer alguien que está vinculado con la parte operativa del saber hacer, y que son tan importantes el uno como el otro. Y Juan Francisco sabe muy bien que en Alemania hay profesiones técnicas que ganan más que los graduados de licenciatura y hasta de maestrías académicas o PhD.
¿Por qué? Por el tipo de formación y de necesidad que se tiene en la sociedad. Entonces, esas son cuestiones que nosotros tenemos que tener claras. Y sí, yo sí soy del criterio que tenemos que buscar, Jimena, las formas en cómo hacemos válidos esos conocimientos empíricos que se tienen. En eso ya tenemos avanzado bastante con el reconocimiento de los saberes que ya traen los que se han dedicado toda una vida a hacer algo desde el punto de vista operativo. Eso tenemos que ver la forma de validarle. ¿Cuál es lo que tenemos acá? Que necesitan un título de bachiller, como bien decía Jimena, para poder nosotros en las instituciones de educación superior cumplir con lo que está establecido. Pero sí pudiera llegar a una alianza con las unidades académicas del Ministerio de Educación para que tenga un reconocimiento de un bachillerato técnico, por ejemplo. Y esto, por supuesto, permitir después el paso de ello hacia niveles más avanzados en cuanto al grado académico. Y por otra parte, si pudiera, y en eso no hay nada que lo impida, depende de la reglamentación interna de cada institución, Jimena, que puedan haber una migración en cuanto a pasar de un técnico y aquellas asignaturas que vio en la tecnicatura que tienen, generalmente es el 80%, de acuerdo y ahora estoy hablando acá como académico, no como funcionario del CES, asignaturas con más del 80% del contenido que son fácilmente convalidables o homologables en otra carrera o en otra, digamos, otro nivel, otra nivel de formación. Aquí sería otra carrera, pasar de una tecnicatura o una tecnología a una licenciatura. Eso es paso de una carrera a otra. Para que todos entendamos y no nos confundamos, las dos son carreras, que es lo importante tenemos que empezar a educar a nuestras personas de que es necesario que entendamos que las carreras técnicas y tecnológicas son de nivel superior. Lo que son y que pueden ser impartidas tanto por universidades como por institutos superiores, porque los dos pertenecen al sistema de educación superior. Yo creo que eso es importante que cada vez se diga más y se pueda entender. Y desgraciadamente nuestra cultura empresarial todavía no entiende muchas veces la necesidad de tener esa vinculación tan importante con la academia, porque además la academia se le convierte en su operario de formación de talento humano, de formación del capital humano que ellos necesitan para funcionar lo más eficientemente posible. Y además formárselo con las capacidades que ellos quieren que tengan. Porque para eso son los convenios con los institutos o las universidades con las empresas u organizaciones. Y también el hecho de que en las empresas, y esto me voy un poquito más allá, las innovaciones que requieren, que a veces son racionalización de recursos o de tecnología, se la puede hacer un técnico o un instituto superior tecnológico. Y eso es la vinculación en el sentido más amplio posible, y no a veces que piensan, vamos afuera y traemos lo que encontremos allá y lo adaptamos acá sin tropicalizar. Cuando nosotros puede convertirse nuestras instituciones en los departamentos de investigación y desarrollo e innovación de las empresas en cada territorio. Hacia allá tenemos que avanzar. Y eso, yo sé que muchos pueden decir, los académicos como siempre están en su nube por ahí arriba. No, es que el mundo se ha desarrollado hacia allá. Hoy en día la principal riqueza es lo que se sabe hacer. No son los recursos a veces financieros, sino qué sabes hacer. Cómo lo podemos utilizar como sociedad. Y en ese sentido es que tenemos que impulsar todas estas necesidades que se tienen hoy en día, de utilizar todas las herramientas que tenemos a mano dentro de la autonomía de las instituciones. Y esto es importante que también se sepa que hay que aprovechar la autonomía que tienen las instituciones de educación superior para ser creativos, para conformar nuevos programas, porque además, y otra cuestión importante, a los que nosotros preparamos, no los preparamos solo
para que trabajen en la ciudad de Cuenca, en el caso de ustedes, o que trabajen en Guayaquil o en Quito o en el Ecuador. Los estamos preparando porque la competencia de ellos es internacional. Entonces, ya yo puedo estar acá en Guayaquil o en Quito o en Cuenca y evidentemente estar trabajando para una empresa en el exterior y haciendo muchísimas actividades, o que venga una empresa y diga vamos a como trataron de hacer Google, que quería abrir una universidad por Manabí en un proyecto de esto que vimos hace casi 2 años atrás, ¿no? Recordarán ustedes eso que se planteó con mucha fuerza, pero ¿y dónde están los operarios y los técnicos para eso? ¿Dónde están, si quiere, una gran empresa como han entrado? O, digamos, el videojuego que se pone de moda y constantemente para seguir con el área de la informática. Yo siempre digo, ya no hace falta estudiar programación porque ya los softwares de programación vienen hechos. Pero si pudiéramos nosotros en las universidades crear los cibernéticos capaces de diseñar las nuevas formas de cómo hacer esa programación, etcétera. Todo ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que poner sobre la mesa y formar a nuestros jóvenes para dentro de 5 y 10 años. Y el otro elemento, recordemos que también los institutos y las unidades técnicas, vinculados con lo que decía Jimena, tenemos que prepararnos porque vamos hacia poblaciones viejas. Y hay que crear espacios en todo este tipo de instituciones para la llamada universidad de la tercera edad o la formación continua, como también, que es una de las actividades sustantivas o acciones sustantivas que tenemos que hacer desde las universidades. Ya en mi época, hace más de 40 años que estudié en la universidad, me decían, hay que estudiar para tener una vida decente, buena, etc. Ahora no, ahora vive para que puedas estudiar toda la vida. Ya se cambiaron muchos conceptos y eso nosotros lo tenemos que incorporar a la hora de hacer y organizar nuestras instituciones. Gracias. Y muchas veces el recurso, que es escaso siempre y va a ser siempre escaso para todo tipo de instituciones, es cómo lo utilizamos, lo más importante, dentro del marco de las normativas que tenemos. Y lo bueno del sistema ecuatoriano es la diversidad que tiene, porque podemos dar distintas respuestas desde distintos ángulos. Gracias, Fidel. Juan Francisco, quizás rapidito, porque estoy ya sobre el tiempo y luego quisiera tener una ronda rapidísima a manera de conclusión. Lo que decía Fidel es fundamental, ¿no? Este momento es importante el saber hacer, gente que sepa hacer las cosas, pero todas las carreras que nos estamos planteando, el saber hacer ahorita, sobre todo ahora con la inteligencia artificial, los cambios son tan vertiginosos que lo que aprendí ahorita dentro de 2 años, 3 años, 4 años, quizás ya no me es útil y necesito saber otras cosas, o muchas cosas que necesitamos saber hacer, ya no las vamos a necesitar luego porque ya la inteligencia artificial ya lo hace por nosotros. Quizás el componente está ahí en saber dirigirle a la inteligencia artificial para que haga lo que yo necesito, lo que la empresa necesita, lo que quien quiera necesite. Esto también es importante, ¿no? El pensar cómo le estamos proyectando a nuestras carreras, a nuestros futuros profesionales frente a lo que van a tener que enfrentar dentro de, ya no podemos hablar de, como hablábamos antes, ¿no? El plan estratégico para 50 años, ahora hay que hablar para 5 años, para 10 años, quizás como máximo. Bueno, sí, o sea, muchas gracias, Rosana, por este espacio realmente a Voz de Ciudad. Y sería imposible, pues, crear un avatar que se llame Rosana y que pueda dirigir también este diálogo. Entonces, siempre vamos a necesitar a la persona, ¿no? Ahí, al talento humano que esté coordinándonos. Entonces, eso, o sea, va a migrar un poquito el modelo, pero necesitamos siempre, pues, al ser humano allí como centro de todo. Y es importantísimo este espacio. Yo creo que desde la administración de la doctora Catalina Vélez en el CES, desde el doctor Pablo Beltrán actualmente, están dando un impulso real a la formación técnica y tecnológica y se ven resultados. Lo mismo el CASES, hemos conversado con el doctor Vladimiro Paredes y están muy comprometidos con la formación técnica y tecnológica, por lo tanto nos toca a nosotros también responder.
Y algunas cosas buenas de la formación técnica y tecnológica es la rapidez de la graduación. Es decir, la titulación normalmente está en el último semestre. Entonces, este rato ya no existe la palabra egresado. La palabra egresado es algo que daba miedo hace tiempos, ¿no? Quedaban gente tantos años de egresados, se les caducaba el tema de tesis, volver a hacer, estar atrás de los profesores, etcétera. Actualmente está incorporado en el último semestre y prácticamente estamos llegando a estándares internacionales. Terminas tu ciclo académico un día viernes y te puedes estar graduando el viernes siguiente y lo estamos logrando. Eso es importante, estamos cumpliendo con una oferta de valor de 2 años o 2 años y medio. Igual que las universidades, debemos tener prácticas de vinculación con la sociedad y también prácticas profesionales. Y esto es importante porque al profesional le das también ese componente humano, como decía. Muchas de las instituciones, por ejemplo, estamos alineados con los 17 ODS o estamos trabajando temas transversales como responsabilidad social empresarial, responsabilidad social corporativa, emprendimiento social, etcétera, para ver que también el desarrollo va de la mano con la parte ecológica, ¿no? Y con la parte de los stakeholders o grupos de interés internos en la empresa. Entonces, eso es importantísimo recalcar que además los estudiantes tienen algunos semestres o horas de cumplir su concepto de responsabilidad social empresarial y los estamos abordando de diferentes maneras. Otro tema interesante son las becas. Tenemos que cumplir una cuota de 10% de becas, sin embargo, la mayoría de institutos lo estamos haciendo muchísimo más. Algunas becas directas, y existen 4 tipos de becas, Rosana, para que es importante que la gente sepa. Becas por alto rendimiento deportivo, es decir, deportistas pueden acceder a becas en cualquier área del conocimiento. Becas por situación económica, que es la más común, a grupos vulnerables sobre todo. Becas por discapacidad, y realmente no hay que ser muy complejos en eso, simplemente con el carnet de discapacidad se podría verificar una beca por discapacidad y por alto rendimiento académico. Estudiantes que han sido brillantes en el colegio, abanderados, escoltas, pues deben tener opciones de seguir estudiando. Y muchas veces las opciones de becas son directas. También la mayoría de institutos estamos trabajando justamente el tema de innovación real en el campo, mejorar procesos productivos, lo que es la transferencia tecnológica, adaptación tecnológica, etcétera. Y también les permite formarse como emprendedores, ¿no? Por ejemplo, Cuenca se ha desarrollado muchísimo el tema gastronómico y gracias a la oferta que han tenido las universidades y los institutos en el tema gastronómico. Y así podríamos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la última carrera que nos aprobaron, la que le llamamos Tecnología de Asesoría Financiera Dual, es un ejemplo de trabajar en cooperación. Aquí van a estar las redes de instituciones financieras que van a poner las instituciones y cooperativas mutualistas para que reciban a los estudiantes. Está la Cajas de Ahorro y Crédito de Alemania, está la Cámara Alemana. Es decir, es una red de trabajo para formar gente que lo más probable es que se queden trabajando en las propias cooperativas, ¿no? Entonces, esa es la lógica de la formación dual. Así que yo creo que se han dado pasos interesantes en el tema de formación técnica y tecnológica y es una apuesta muy interesante para que las familias sepan que hay alternativas. Lamentablemente los cupos en las universidades públicas no alcanza para todos y las opciones dentro de la misma formación, unidades técnicas tecnológicas de las universidades como de los institutos es bastante buena en este momento. Así que damos un voto de confianza para que la gente apueste por una formación técnica y tecnológica de calidad, porque además estamos controlados y eso es parte esencial del modelo. Muchas gracias, Juan Francisco. Yo quisiera dar lectura a 2 comentarios chiquitos de Sisa Pacari, porque creo que son temas que ya lamentablemente el tiempo no nos ha dado para abordar ahora, pero esas brechas que existen todavía aquí en el país también son serias limitaciones, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de la educación virtual, el hecho de que teníamos estudiantes en la Universidad de Cuenca, por ejemplo, que no tenían una computadora, que no tenían acceso a Internet, ni qué hablar de la situación en los niveles básico y de bachillerato, ¿no? Para poder alcanzar a la universidad. Lo que nos dice CISA es que la educación por plataformas es una forma de privatizar, un monopolio de grupos oligárquicos. La educación cada vez se elitiza y las tecnologías no están al alcance de toda la población. La vinculación universitaria con las comunidades, ¿en qué beneficia a los miembros comunitarios? Cuestiona y pregunta de alguna manera CISA. ¿O es que los estudiantes van a cumplir con un requisito
listo para graduarse y en este sentido es un extractivismo epistémico. Extraen nuestros deberes, nuestros saberes, nuestros conocimientos, nos dice Sisa. Y bueno, realmente el tiempo no me da, así que yo quisiera darles 30 segunditos a cada uno de nuestros panelistas para, a manera de conclusión, ir cerrando lo que ha sido este diálogo. Jime. Bueno, de parte de la Universidad de Cuenca se desarrolla la educación virtual y para quienes sabemos existe esa brecha que no tiene acceso a la tecnología, la universidad tiene espacios donde puede llegar. Lamentablemente tendrá que llegar presencialmente, pero tenemos espacios para que acceda a esa virtualidad en plataformas. Y con respecto a la vinculación, yo diría que es al revés, que es el estudiante el que logra más bien el territorio establecer las necesidades, logra un vínculo con la realidad nacional y no es que él termine extrayendo lo que tiene en la comunidad, sino que logra un ganar-ganar en que ambos resuelven un problema concreto. Ya, entonces, si es que no hubo el recurso de parte gubernamental para satisfacer una necesidad de la comunidad, es el estudiante, es la universidad pública quienes pueden satisfacer. Lamentablemente, a veces la universidad no puede llegar a cubrir todas esas necesidades. Es lo que les hemos escuchado siempre a nuestro director de vinculación, que las comunidades llegan a pedir solución de problemas, tanto del ambiente, de la economía, etcétera. Y nosotros, con los estudiantes, arreglamos esos problemas en función de los recursos que tenemos disponibles. Ese sería mi comentario. Fidel. Fidel, no sé si Sí, estamos otra vez. sí. Mi comentario sería que la tecnología nos permitiría eliminar esa brecha. Yo creo que hay que pensar a la inversa, hay que poner la tecnología en función de y no ver la tecnología como el obstáculo. Existe actualmente tecnología que puede poner en un lugar, en una comunidad alejada, para, digamos, y lo conozco porque hay un instituto ecuatoriano que lo tiene desarrollado. No voy a decir el nombre para no hacerle publicidad. Y los otros institutos, Juan Francisco, después me reclamen, que tiene lo que ellos llaman el árbol del conocimiento y que trabaja con paneles solares y lo pueden instalar en cualquier comunidad, en cualquier parte del país para dar educación online, por ejemplo. Y que pueden y dan las facilidades llegas con un pendrive, digamos, y te conectas y bajas tus deberes, bajas tus cosas ahí mismo, después lo cargas y llegas y puedes levantar. Y además, para poner otro ejemplo, se ha llegado ya hasta comunidades de la Amazonía. Hace un mes atrás, menos de un mes, se graduaron más de 20 jóvenes en una comunidad en la Amazonía ecuatoriana, que un instituto llegó hasta allá la enseñanza. Entonces, yo creo que la educación técnica y tecnológica viene a dar respuesta y no a estar buscando, y si seguimos buscando fantasmas en vez de buscar soluciones, de que si van a ser en beneficio de fulano, mengano. No, el beneficio es de la sociedad y así lo tenemos que ver y utilizar la tecnología en beneficio. Y si no hay conectividad, buscar los mecanismos tecnológicos para que esa conectividad llegue allá. Yo creo que el avance de la ciencia y la tecnología nos va a permitir superar esas taranquelas mentales. Hacia allá tenemos que apuntar con todo eso y aprovechar la diversidad de sistemas que tenemos. Y la otra cuestión, en nuestra reglamentación están las instituciones comunitarias de educación superior, que no se ha desarrollado como debe desarrollarse. Ahí es un reto para las comunidades. Busquemos crear instituciones de educación superior comunitaria acorde con los saberes ancestrales que se tienen, acorde con las necesidades de saberes que ellos tienen. Y ahí estaremos también aumentando la diversidad del sistema. Gracias, Fidel. Juan Francisco. Sí, bueno, creo que le envidio a Fidel porque está un calorcito, si no me equivoco, allá en Guayaquil. Aquí estamos en la sierra, Muriendo muertos de frío, pero aquí estamos muertos de frío. Pero esa es la diversidad de nuestro Ecuador, ¿no? Tenemos costa, sierra, Amazonía, Galápagos y debemos sumar todos para sacar adelante al país. Y creo que eso es el tema de quizás menos espacio para farándula y más espacios como estos son los que necesitamos para discutir temas claves de la educación en el Ecuador. Sería un voto más bien de optimismo que estamos trabajando para una mejor educación en el país. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, pues agradecerles inmensamente a quienes nos han acompañado en esta mañana, a Jimena Álvarez, a Fidel Márquez y a Juan Francisco Cordero, por supuesto a quienes nos siguen cada domingo a través de nuestras distintas plataformas. Además el programa queda ahí, podemos revisarlo, podemos compartirlo, invitarles también a seguir nuestra página, tenemos unos chéveres artículos, estamos con unos chéveres artículos, www.vocesazuayas.com, invitarles a las 11 de la mañana estará el Pepe Astudillo aquí con Palabra y Vida. Y nos hemos pasado un montón de minutos y aún así nos quedan quizás un montón de temas que hubiésemos querido abordar, pero ya habrán nuevas oportunidades. Ese es nuestro compromiso, el compromiso de Voces Azuayas. Con esto yo me despido. Un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Orgullosamente cuencano. Orgullosamente cuencana por tener un agua deliciosamente refrescante y curativa. Ven al agua de Pitimas. Soy orgullosamente